Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, lista para sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, especialmente en el mundo de las celebridades y las relaciones que capturan nuestra atención. Hoy vamos a desgranar esa frase que seguro han visto por ahí, ese titular que suena tan directo, tan cargado de emoción: Andercel solo Kerem Bürsin me hizo sentir amor de verdad. Vamos a intentar entender qué hay detrás de estas palabras, qué significa para Ande, qué implicaciones tiene para la relación que alguna vez compartieron, y cómo esto resuena en todos nosotros, los que seguimos sus carreras con tanto interés. Prepárense porque este va a ser un viaje lleno de reflexiones, de análisis y, por qué no, de un poco de especulación constructiva. Y antes de que nos adentremos en todo esto, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, por favor, consideren darle a ese botón de suscribirse. Nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido que les encante y les aseguro que se van a perder cosas buenísimas si no están suscritos. Así que por favor, hagan clic ahora mismo. Dicho esto, comencemos nuestro análisis. La frase Andercel solo Kerem Bürsin me hizo sentir amor de verdad es poderosa. Cuando una figura pública tan querida como Andercel, conocida por su talento actoral y su carisma, decide compartir una declaración de este calibre, es natural que todos nos detengamos a escuchar. No es solo una frase, es una confesión, una revelación que abre la puerta a muchas interpretaciones. En primer lugar, analicemos el peso de las palabras. Amor de verdad. No es un amor, no es un cariño, es amor de verdad. Esto sugiere un amor profundo, auténtico, transformador, uno de esos amores que marcan un antes y un después en la vida de una persona. Cuando Ande, que ha tenido otras relaciones y ha sido objeto de mucha atención mediática, usa esta frase específica para describir su experiencia con Kerem Bürsin, nos lleva a pensar en la singularidad de esa conexión. ¿Qué tuvo Kerem que hizo que Ande sintiera algo tan especial, tan genuino? Fue la química innegable que vimos en pantalla en Senkalkam. Fue la evolución de su relación, de la ficción a la realidad, lo que le dio esa chispa. O quizás, como muchas veces ocurre en las relaciones humanas, fue una combinación de factores, momentos compartidos, entendimiento mutuo, apoyo incondicional, y esa chispa mágica que surge cuando dos almas se conectan de una manera particular. La declaración de Ande también nos habla de su madurez y de su honestidad emocional. Expresar públicamente algo tan íntimo, especialmente después de que la relación haya terminado, requiere valentía. Sugiere que a pesar de los altibajos que cualquier pareja pueda experimentar, y los inevitables finales que a veces tienen las relaciones, el sentimiento fundamental que Kerem le inspiró fue de una autenticidad innegable. Esto no minimiza las dificultades que pudieron haber tenido, ni la razón por la que terminaron, pero resalta el impacto positivo y profundo que Kerem tuvo en su vida sentimental. Pensemos en el contexto. Ande y Kerem se conocieron en el set de una serie que se convirtió en un fenómeno mundial. La química entre ellos era palpable y los fans se enamoraron no solo de sus personajes, sino de la idea de ellos como pareja en la vida real. Cuando confirmaron su relación, fue un motivo de celebración para muchos. Vivimos a través de las redes sociales y los medios momentos de su vida juntos, viajes, eventos, gestos de cariño. Era una relación que irradiaba felicidad y complicidad. Por eso, cuando llega a su fin, para muchos fue un golpe. Y ahora, con esta declaración de Ande, parece que a pesar de la ruptura, el legado de ese amor perdura en ella como algo precioso y verdadero. ¿Qué podemos aprender de esto? Primero, que las relaciones, incluso las que terminan, pueden dejar una huella imborrable y positiva. No todo final es un fracaso. A veces las relaciones nos enseñan, nos hacen crecer y nos marcan con experiencias valiosas, como sentir amor de verdad. Segundo, nos recuerda la importancia de la autenticidad en las relaciones. Ande, al decir esto, valida esa experiencia, la honra. Y eso, de alguna manera, nos invita a nosotros a valorar nuestras propias experiencias de amor auténtico, independientemente de si duran para siempre o no. También es interesante reflexionar sobre la presión mediática a la que están sometidas figuras públicas como Ande y Kerem. Cada uno de sus movimientos, cada declaración, cada foto, es analizada al milímetro. Para Ande, decir que Kerem le hizo sentir amor de verdad podría ser una forma de poner las cosas en perspectiva, de afirmar la validez de su experiencia ante el escrutinio constante. Es como decir, sí, las cosas cambiaron, pero lo que vivimos fue real y significativo para mí. ¿Y para Kerem, qué significa esto?
Imagino que debe ser una sensación compleja. Por un lado, ser reconocido como alguien que inspiró un sentimiento tan profundo en alguien a quien aprecias debe ser gratificante. Por otro lado, también puede ser un recordatorio de lo que fue y ya no es, de la intensidad de lo que compartieron. Pero creo que en el fondo cualquier persona se sentiría honrada de saber que tuvo un impacto tan positivo y real en la vida de alguien. Esta frase también nos invita a pensar en el concepto de el amor verdadero. ¿Existe? ¿Cómo lo reconocemos? Para Ande aparentemente se manifestó a través de Kerem. Para nosotros puede ser diferente. Puede ser en la persona con la que compartimos nuestra vida, en la familia que formamos, en las amistades profundas que cultivamos. Lo importante es la autenticidad del sentimiento, la conexión genuina que se establece. Y Ande, al usar estas palabras, está confirmando para sí misma y para el mundo que esa autenticidad existió en su relación con Kerem. Además, es crucial no caer en el sensacionalismo barato o en la especulación malintencionada. Si bien es normal que como espectadores nos intriguen las vidas de las celebridades, es fundamental recordar que son personas con sus propias emociones y experiencias. Esta declaración de Ande debe ser vista como una expresión íntima y personal, no como un detonante para juicios o comparaciones. Lo que importa aquí es el mensaje de autenticidad y la profundidad del sentimiento que ella vivió. En la era de las redes sociales, donde las relaciones se exhiben y a veces se idealizan, la confesión de Ande tiene un valor especial. Nos recuerda que detrás de las fotos perfectas y las sonrisas públicas, hay emociones reales, historias de amor y desamor, y momentos que realmente nos definen. Y es maravilloso que Ande haya decidido compartir esta parte de su experiencia con nosotros, sus seguidores. Nos da una visión más humana y cercana de una figura que admiramos por su trabajo y su presencia. Podríamos seguir analizando las posibles razones, las circunstancias, el impacto. Pero creo que el mensaje central es claro. Ande Erçel, al decir que solo Kerem Bürsin me hizo sentir amor de verdad, está validando una experiencia de amor profunda y auténtica que vivió. Es una afirmación de la importancia de esa conexión en su vida, incluso si la relación no continuó. Es un testimonio de la potencia del amor y de cómo ciertas personas pueden tocarnos de una manera que cambia nuestra perspectiva y nos hace sentir algo verdaderamente especial. Para finalizar y recapitulando todo lo que hemos conversado, la frase Ande Erçel solo Kerem Bürsin me hizo sentir amor de verdad, es una declaración potente que resalta la autenticidad y la profundidad de una conexión amorosa. Ande, al compartir esto, no solo valida su experiencia personal, sino que también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor verdadero, la importancia de la autenticidad en las relaciones, y el valor de las experiencias significativas independientemente de su duración. Es un recordatorio de que, detrás de las figuras públicas, hay seres humanos con emociones complejas y valiosas. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis de hoy. Ha sido un placer poder compartir estas reflexiones con ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta declaración. ¿Qué les sugiere la frase amor de verdad? ¿Han vivido ustedes alguna experiencia similar que haya marcado un antes y un después? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y sé que entre todos podemos tener una conversación muy enriquecedora. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido interesante y reflexiones como esta, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos a quienes creen que les podría gustar, y lo más importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir adelante. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.